Bueno, entonces haciendo un poco de memoria. Vamos a poner aquí un pequeño resumen de cosas que vimos ayer y que es importante que tengáis claras. Tensiones que tenemos en la red eléctrica. Principalmente van a ser dos. 400 voltios en trifásica. Normalmente lo que tenemos son tres fases más neutro. 400 voltios se correspondería a lo que llamamos tensión compuesta o tensión de línea. ¿Vale? Tensión compuesta o tensión de línea. Luego tendremos también 230 voltios. Seguimos estando en trifásica más neutro. Tres fases más neutro. Y aquí lo que tendríamos sería lo que llamamos tensión simple. Si estamos analizando la instalación desde el punto de vista de la carga, lo llamamos también tensión de fase. ¿Vale? Tensión de fase o tensión simple. Y luego, esto es cuando estamos alimentados de una red de distribución pública. Y luego podemos tener el caso de las tensiones cuando ya la red no es pública, sino es una red privada. Ahí ya podríamos tener pues 230 voltios en simplemente tres fases, 230 voltios, tres fases más neutro. Puedo tener 660, me parece que son voltios, en tres fases más neutro, o simplemente en tres fases, ya depende, ¿vale? ¿Cuáles son las instalaciones o las redes que no son una red pública, que son privadas? Cuando yo tengo, por ejemplo, una industria y me alimento directamente en media tensión, a 24.000 voltios, por ejemplo, tengo mi propio centro de transformación y ya la parte de baja tensión es propia de esa instalación de receptor, no es de una compañía eléctrica, para entendernos. ¿Vale? En ese caso, sí se pueden o puede darse el caso de que hay instalaciones con otras tensiones distintas. ¿Vale? Lo normal donde nosotros nos vamos a mover, por la general, va a ser aquí. Así todo en instalaciones privadas, que tener los valores de 400-230 también es bastante habitual, ¿eh? Esto, en comparación, esto de aquí es bastante marginal. Normalmente lo que vamos a tener siempre va a ser esos valores de ahí, ¿vale? Venga, ahora os pregunto yo, os planteo a modo de repaso. Llegáis a una instalación y tenéis tres cables. Cuatro cables, mejor dicho. Con sus conectores. Marrón, gris, negro y uno de color azul. Venga, el azul siempre va a ser el neutro, ¿no? Y estos serán las fases. Vamos a poner que esto es línea 1, línea 2 y el gris, por ejemplo, va a ser línea 3. Mido aquí, con mi polímetro o con un voltímetro. ¿Qué me va a marcar ahí? 400, ¿no? Estaríamos en lo que llamamos tensión compuesta o tensión de línea. Igual a 400 voltios. Si cojo otro voltímetro y mido aquí, ¿ahí qué me va a dar? 230. ¿Cuánto? 230, ¿no? Tensión simple, o lo que llamamos solo desde el punto de vista del receptor, tensión de fase, igual a 230 voltios. ¿Vale? Y cualquier otra medida que yo haga, por ejemplo, en vez de aquí, si mido aquí, lo mismo. Y si mido en la otra línea, lo mismo. ¿Vale? Y respecto a las fases, pues sería cualquier dos de las líneas. Línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, línea 3, línea 1, me va a dar 400 voltios de aquí. ¿Vale? Venga, pues si tenemos eso claro.
algo importante. Ayer decíamos también otra cosa que salió que era importante, que el neutro no se puede interrumpir. Recordar eso también que es importante. El negro nunca debe de ser interrumpido. El neutro nunca debe ser interrumpido. Este cable a veces es de color negro, ¿eh? Bueno, a veces no. En una cometida seguro que va a ser de color negro. ¿Van a ser de color negro todos? Vale, entonces, ojo con eso. ¿Cómo distingo el neutro? Normalmente van marcados. Las compañías lo que ponen son una cinta aislante de colores, pero no todas tienen el mismo código de colores que te lo marca. O a veces tienen el detalle de un tipo de etiqueta de estas que vimos que se puede rotular y poner RST o línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Muchas veces el neutro se distingue no por el color, sino por la sección, porque habíamos dicho ayer que la sección se puede reducir, ¿vale? En redes de distribución normalmente vamos con un neutro que es más o menos la mitad de las fases, porque habíamos dicho, recordar que la corriente del neutro tiende a anularse si todo está equilibrado. En la realidad no se anula, pero sí que es en la práctica una corriente más pequeña que la corriente de las fases. Vale, recordar eso. Neutro no puede ser interrumpido. Cuando lo interrumpo, o bien mediante una unión amovible, o bien mediante lo que llamamos corte unipolar simultáneo, las dos condiciones que daban. Bueno, de aparatos de medida, el polímetro lo vimos, ¿no? El amperímetro y el voltímetro también. Un breve recordatorio de las conexiones. ¿Cómo se conecta el voltímetro? Conexión en paralelo. Mirar la figura de ahí. Yo, sin modificar para nada el circuito, accedo con las ondas o con los puntos de conexión, si va a ir atornillado, si es una conexión permanente, a los puntos entre los cuales yo quiero medir el potencial. Siempre voy a medir en dos puntos, o lo que quiero ver con la medida entre esos dos puntos es la diferencia de cargas o de potencial que hay entre esos dos puntos. ¿Vale? Por eso tengo que ponerlo a potenciales distintos. Uno estará fase normalmente y otro estará neutro. ¿Vale? O los pongo a veces, pues cuando estoy midiendo con el polímetro, en este caso en el tablero, lo pongo, por ejemplo, en bornes del pulsador para ver si está abierto o está cerrado. ¿Vale? Porque cuando está abierto habíamos visto que es donde aparece la tensión. Si es el único punto donde el circuito está abierto, toda la tensión del generador aparece entre esos dos puntos. ¿Por qué puedo conectarlo así? Porque la resistencia interna que tiene es muy elevada. Es decir, cuando está midiendo, por aquí no circula apenas corriente. Esta corriente de medición del voltímetro, esta corriente es muy pequeña, ¿vale? Por eso no estoy alterando la instalación cuando mido con un voltímetro. A la instalación prácticamente no le afecta. La resistencia del voltímetro en comparación con la resistencia que tiene esta lámpara es mucho más grande, ¿no? La resistencia de aquí es muchísimo más grande que la resistencia de la lámpara. A veces se dice, ¿no?, en los libros, resistencia infinita. La resistencia infinita no existe. Existe una resistencia muy, muy grande en comparación con otra. ¿Vale? Es todo por comparación. Así es como mido. ¿Qué pasa si yo cuando hago esta medida, en vez de coger un voltímetro, cojo aquí un amperímetro? Imaginaos que en vez de coger un voltímetro, hago esto. Meto aquí un amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia que es muy pequeña. A veces decimos, ¿no?, que la resistencia del amperímetro es cercana a cero. Lo que estoy haciendo es un corto, ¿no? Aquí lo que tendría sería un cortocircuito entre el positivo, en este caso de la pila, y el negativo de la pila, que estaría ahí. Los estaría uniendo con una resistencia muy pequeña, con lo cual me lo cargaría. Podéis hacer la prueba con una pila de 1,5, cogéis un cable, lo peláis por los lados, lo ponéis y ya veréis cómo enseguida tanto el cable como la pila empiezan a calentarse de una manera bastante notoria. ¿Vale? Incluso si pongo un hilo suficientemente fino, imaginaos como este programa que había, ¿no?, del superviviente, para poder llegar a prender fuego en algo que esté muy seco, podría hasta servirme. ¿Vale? Si la pila está bien cargada, bueno, con una de 1,5 no, pero igual con una de 9 voltios que tienen más capacidad, igual sí que me da para poder hacer fuego, ¿no?, con ella. Las de 1,5 tienen tan poca carga que enseguida se descargan y ya no valen para nada. Bueno, ojo con la conexión entonces. Solamente en paralelo el voltímetro. Si tengo el amperímetro y lo pongo en paralelo, lo que hago es cargármelo. ¿Vale? Hago un corto y me lo cargo. ¿Qué pasa en cambio con el amperímetro?
El amperímetro sí que lo pongo en serie. Como su resistencia es prácticamente cero, no va a afectar al circuito tampoco cuando yo lo conecto. Lo que hago en el amperímetro es que toda la corriente que yo quiero medir, como es el caso de aquí, tiene que pasar a través del aparato de medida, ¿no? La corriente viene por aquí, entra por dentro de la bobina que tiene el amperímetro para poder medir y sale por aquí. ¿Vale? Como un contador de agua, una instalación de una tubería de agua, el contador, tengo que interrumpir la tubería y meterlo en medio. El amperímetro es exactamente igual. ¿Qué pasa si en vez del... me equivoco y en vez de poner el amperímetro pongo en serie el voltímetro? ¿Qué creéis que pasaría? Con una resistencia que es muy elevada. La primera pregunta sería, ¿funciona la lámpara? No funciona, ¿no? Porque aquí tengo tanta resistencia que me está bloqueando el paso de la intensidad. De tener intensidad en este circuito, que sí que alguna intensidad tendría una intensidad muy pequeña. ¿Vale? Recordad siempre la ley de Ohm, que es lo que nos da la pista. La intensidad en este circuito es la fuerza electromotriz de la pila partido de la resistencia. Si la resistencia es muy grande, ¿cómo es la intensidad? Muy pequeña, ¿no? Lo que está dividiendo aumenta en valor, el resultado disminuye. Vale, lo que pasaría sería que la lámpara estaría apagada y el circuito no funcionaría, pero yo no estropearía el voltímetro. El voltímetro, nada, va a bloquear la corriente sin más y lo que hago es que no puedo hacer funcionar ese circuito por la mala conexión que he hecho. Vale, lo peligroso siempre es cuando cojo el amperímetro y lo pongo entre fase y neutro, que es cuando hago el corto. Ya lo habéis visto en el taller de manera práctica alguno, ¿no? Bien, pues teniendo claro y habiendo recordado cómo se mide, ya hemos avanzado también un poquito más. Bueno, nosotros lo que utilizamos es el polímetro, que también lo explicamos. Sobre todo el polímetro, en la realidad se utiliza para dos cosas: continuidades y medida de tensiones. Y hoy en día es a veces de utilidad la sonda, algunos que vienen con sonda de temperatura, porque me puede servir para detectar calentamiento. ¿Vale? La sonda de temperatura se utiliza más en electrónica. En electrónica, cuando estoy desoldando, por ejemplo, un chip y quiero asegurarme de que no voy a cargarme la placa, lo que se pone es por debajo el sensor de temperatura y no sé si la soldadura, me parece que las placas va a 240 grados, más o menos, entre 200 y 260 grados. Entonces pongo el sensor con el de temperatura del polímetro y pasa a ver si me estoy pasando, pues si me estoy pasando corto, ¿no? Bueno, para detalles así, en una instalación de la nuestra nos puede servir para detectar un calentamiento en un cuadro, metiéndolo por una canalización, una sonda que es muy alargadita y entra fácil por los tubos. Para medir intensidades lo que solemos utilizar es esto otro que aparece aquí, la pinza amperimétrica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la pinza amperimétrica me permite medir sin tener que interrumpir el circuito. Imaginaos que en un cuadro industrial, con un cable de sección, por ejemplo, 70 milímetros cuadrados, yo tengo que medir la intensidad. Lo primero, que si pongo el polímetro que yo tengo, la sección de cable la voy a reducir. En una instalación no se puede reducir la sección de cable, porque va a haber un calentamiento. Suponiendo que el alcance de polímetro me llegase, por secciones de cable no iba a poder ponerlo, pero es que además es completamente poco práctico el tener que quitar un cable de 70, que son difíciles de manejar porque son cables muy rígidos, intercalar el aparato de medida sería un lío. Entonces lo que se hace es utilizar otro sistema que es mediante magnetismo, que es la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica aprovecha un principio que no sé si habéis visto en electrotecnia, pero bueno, es muy sencillo de entender. Si yo tengo un conductor recorrido por corriente eléctrica, ese conductor genera alrededor un campo magnético. No sé si habéis oído alguna vez cómo zumban las líneas de alta tensión, sobre todo cuando hay niebla o cuando hay mucha contaminación, hay partículas en el aire, hay un sonido. Ese sonido es debido al campo magnético que tiene el cable, lo que hace es ionizar las partículas del agua en suspensión que tiene la niebla o el polvo o la contaminación. Vibran y al vibrar hacen ese ruido, ¿no?, con el aire. Pegan un pequeño zumbido, pequeño ruido por la vibración de esas partículas. Eso es debido al campo magnético que genera el conductor. Ese campo magnético es concéntrico. Es mucho más fuerte mientras más cerca esté del cable y mucho más débil en cuanto me alejo. Además, el campo magnético se pierde enseguida. La relación con la distancia es al cuadrado. ¿Vale? Es
No os voy a poner la fórmula completa, pero es partido entre la distancia, se suele llamar r al cuadrado, ¿vale? De tal manera que en cuanto me alejo 2 metros, pues el campo magnético se reduce 4 veces. ¿Vale? Me explico, si me alejo 3, se reduce 9 veces, si me alejo 4, se reduce 16 veces, 16 veces más pequeño, porque va con el cuadrado pero dividiendo. Bueno, pues este efecto se aprovecha para muchas cosas en electricidad, entre ellas para medir las corrientes. Yo lo que hago es, bueno, esta es la pinta que tienen esos medidores cuando los instalo en un cuadro, estoy seguro que lo habéis visto, ¿no? Por ahí por el taller hay alguno por el otro aula. Es lo que se llama un toroide. Básicamente es para entendernos, un donut, un toroide. La fórmula del donut, ya sea de sección cuadrada o circular, se llama toroide. Es una pieza de un material ferromagnético. Se le pone un arrollamiento, un bobinado de hilo de cobre, todo alrededor. Problema de trompeta. ¿Vale? Aquí tengo el circuito con el que yo voy a medir. Por aquí en medio es por donde meto el conductor. El conductor en el que yo quiero medir, la corriente está por aquí dentro. Y por aquí tengo circulando la corriente que yo quiero medir. Vale. Hay una serie de materiales, como el material que estoy construyendo este núcleo, esto en este caso sería acero al silicio, que son muy conductores de los campos magnéticos. Las máquinas eléctricas se construyen todo con ese material. Es una aleación de acero donde se le ha metido dentro en el proceso de fabricación silicio, en un determinado porcentaje. No sé si es un 4, un 5%, algo así de silicio lleva. Es muy conductor de los campos magnéticos. Es decir, cualquier campo magnético que esté en la proximidad va a establecer líneas de campo magnético por dentro de ese material. De esa manera, lo que hago es que todo el campo magnético generado por este conductor, al final lo voy a tener por aquí dentro. Por aquí voy a tener un campo magnético, ¿no? Que puedo denotar por el flujo, que se denota con esa letra phi mayúscula griega, o con la inducción, ¿no? Que es la beta. Vale, yo tengo un campo magnético ahí dentro. Cuando yo tengo un campo magnético, como es el caso porque es corriente alterna, que es variable, cuando tengo un campo magnético que es variable, hay un efecto que es el efecto de autoinducción que hace que aparezca una fuerza electromotriz. Es decir, aquí aparecen una fuerza electromotriz, es decir, aparecen voltios, aparece una tensión, que si yo conecto un circuito electrónico adecuado, lo que consigo es transformarla en una medida de intensidad. Porque este flujo magnético va a ser proporcional a esa intensidad que pasa por el cable. Hay una proporcionalidad siempre entre el flujo magnético que tengo en el campo magnético con la intensidad de corriente que me genera ese campo magnético. ¿Vale? Esto lo vais a ver en electrotecnia. Bueno, el caso al final para mí, que es lo que me interesa que tengáis claro, que mediante esa manera yo puedo medir de manera indirecta. Estoy midiendo una intensidad por el campo magnético que produce. Eso es lo que hace una pinza amperimétrica. Es un toroide con una bobina alrededor. Tiene un sistema, el toroide se puede abrir, es como una pinza. Si lo aprieto, son dos garras que se abren para poder abrazar el cable y luego lo cierro. El toroide está formado por chapitas, no es como si fuesen un montón de circulitos de láminas pegadas entre sí. Entonces tiene el borde, por ejemplo, de la pinza, pues si veis una pinza de estas vais a ver que son un montón de plaquitas con esta forma porque encajan con las del otro lado. Las del otro lado están dispuestas de tal manera que se cierra completamente sobre ellas cuando cierro la pinza. Bueno, eso es lo que vais a tener cuando trabajéis en industria y demás. Bueno, en instalación de vivienda también se usa. Es lo que vais a utilizar para medir corrientes en los cables, ¿vale? Y el polímetro lo utilizaremos para tensiones y resistencias. Hay pinzas que ya incorporan la función de polímetro también, con lo cual lo tendría todo en el mismo elemento. Es decir, me sirven para medir tensiones. Fijaros, por ejemplo, esta pinza que tiene las dos sondas ahí para poder conectar la medida de tensión en la parte de abajo. E incluso miden resistencias, continuidades y demás. Así lo tendría todo en un único elemento. Bueno,
Pues entonces ya nos metemos con los defectos. Hoy simplemente vamos a plantear el problema de lo que son los defectos, cuáles existen, y ya el próximo día nos meteremos más en harina de cómo protejo de cada uno de ellos y demás. Bueno, vamos a intentar entender primero el porqué del problema, ¿no? ¿Por qué tengo defectos en una instalación? Esto creo que ayer ya lo comenté, el tema del calor que se produce en los cables. La electricidad, que es una energía muy útil, que nos sirve para un montón de cosas. Hoy en día el mundo está completamente electrificado, no podríamos vivir sin electricidad. Tiene sus inconvenientes, como todo, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cuál es el lado malo? Que la electricidad tenemos que mantenerla siempre bajo control, lo primero. Es decir, en las instalaciones, os decía los primeros días de clase, que tenemos siempre dos tipos de materiales. Materiales conductores, que es por los que van a fluir los electrones, pero luego tengo que tener materiales aislantes, porque la gente que está alrededor de ese cable puede hacer contacto y se puede electrocutar. O puedo tener derivaciones del cable por elementos de la instalación conductores donde está apoyado ese cable. ¿Vale? Por eso necesito mantener la electricidad lo primero dentro del cable. Necesito un aislante en muchos casos. La electricidad además tengo que limitarla en valor. ¿Qué pasa si la electricidad se descontrola? Que tengo, por ejemplo, un cortocircuito, ¿no? Si yo no tengo una resistencia, un receptor que me limite la intensidad tiende a dispararse. Con lo cual lo que hace es quemar toda la instalación. ¿Por qué se quema la instalación o por qué la electricidad produce calor? Por la resistencia de los materiales. Ya habíamos visto esta fórmula, la planteamos ayer. Esta fórmula que tenemos aquí. Bueno, voy a volver a copiarla para que esté más claro. Resistencia igual a resistividad por longitud partido de la sección. En un conductor, por ejemplo, esto sería la resistencia del conductor, sería la conductividad del cobre, del material cobre, por la longitud partido de la sección. ¿Qué pasa cuando la intensidad de corriente pasa a través de una resistencia? Los electrones chocan con la red electrónica del material. Si son materiales metálicos buenos conductores, sabéis, habíamos dicho que los electrones tienen cierta movilidad. Esos choques y esa interacción con los electrones del material es más reducida, se empujan y se dejan mover con facilidad y se libera poco calor. Pero si yo estoy en un material mucho más resistente, mucho más aislante, los electrones les cuesta moverse y entonces al ser empujados, al ser golpeados por los electrones que fluyen por la corriente eléctrica a través del material, lo que hacen es liberar calor. Hay una fricción entre esas partículas y se libera calor. Ese es el calentamiento que hay en los conductores. ¿Cómo se mide? Pues el calor, esta fórmula la pusimos ayer, tiene esa fórmula, ¿no? El calor salía de 0,24 veces la energía a su vez es potencia por tiempo. La potencia es intensidad al cuadrado por resistencia. Si vamos sustituyendo, al final me llego a esta expresión de aquí. Vale. Por eso decíamos, si tengo que llevar mucha intensidad, cables muy gruesos, ¿no? Para que la intensidad pueda ir libremente. Si tengo que llevar poca intensidad, el cable va a ser fino. Los cables muy finos tienen resistencias muy elevadas, mientras que los cables muy gruesos tienen resistencias muy pequeñas. Cable, por ejemplo, del hilo telefónico, que es un cable de 0,5 milímetros cuadrados o algo así, es mucho más resistente que una manguera de 90 milímetros cuadrados, de 95 milímetros cuadrados de sección. Muchísimo más, para la misma longitud. ¿Está claro? Por eso, ese cable de teléfono puede llevar corrientes muy pequeñas, mientras que el cable de 95 puede llevar corrientes de más de 100 amperios por él. Bueno, ¿qué problema tengo con ese calentamiento de los cables? ¿Cuál es el problema? Bueno, que los cables, decíamos, llevan un aislante. Y el aislante tiene unas temperaturas máximas de funcionamiento. Esto también lo habíamos comentado a principio de curso. La temperatura de funcionamiento del PVC máxima son 70 grados. La temperatura que aguanta de manera permanente, máxima. Mientras que el etileno propileno y el polietileno reticulado aguantan 90 grados, que ya es una temperatura bastante considerable. Por encima de esa temperatura lo que estoy haciendo es destruir el aislante. Hombre, si tengo 95 grados en uno de etileno propileno no se va a quemar, pero se va a ir deteriorando, con lo cual su vida útil se va a cortar bastante.
Se va a volver rígido, se va a volver quebradizo y va a acabar perdiendo sus cualidades tanto mecánicas como aislantes, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor si lo toco con la mano se destruye el aislamiento. Por el calentamiento se queda como recocido, requemado y se destruye. Bueno, entonces yo de alguna manera en las instalaciones tengo que evitar que esto suceda, es decir, tengo que garantizar que no voy a superar los 70 grados en el PVC, en los cables de PVC, y los 90 grados en los cables de etileno-propileno. De ahí viene todo ese montón de tablas de cálculo que os pone el reglamento de baja tensión, de lo que llama intensidades máximas admisibles. Al final, el reglamento lo que hace es, partiendo de esta fórmula, os hace la vida mucho más fácil y dice, vale, para una determinada sección de cable, en unas determinadas condiciones, yo te voy a decir la intensidad máxima que puedes meterle a ese cable, que al final es bastante sencillo, ¿no? Tú vas a la tabla de reglamento, miras las condiciones de instalación que tienes, miras la sección y te da una intensidad máxima. ¿Vale? Eso lo podéis hacer, o lo vais a hacer en el módulo de vivienda seguro. Con Ricardo, miréis la tabla y haréis cálculos y veréis, bueno, este circuito de, por ejemplo, de iluminación de una vivienda, ¿qué máxima intensidad puedo meterle? ¿Vale? Y en consecuencia con ello, yo tendré que tomar las medidas de protección adecuadas para que por el cable nunca pase más de esa corriente. Claro, yo tengo que hacer algo para que eso no pueda pasar, ¿no? Y la instalación se destruya. Pero al final se va a resumir todo en esto de aquí. Una sección, unas condiciones. Las condiciones hacen referencia a la capacidad que va a tener el cable para disipar calor. No es lo mismo tener un cable expuesto directamente al sol en una fachada de una casa de color blanco que tener un cable, no sé, puesto dentro de una pared en una zona sombría, dentro de un tubo. La manera en la que el calor que se produce en el cable se puede disipar al ambiente es completamente distinta. No es lo mismo un cable en una pared que un cable puesto de manera subterránea. ¿Vale? El reglamento os divide las condiciones más relevantes desde el punto de vista de cómo se puede disipar el calor, de cómo puedo enfriar el cable, para en función de ello calcular las intensidades. De ahí viene el tema de las protecciones, que también os habrán hablado seguramente, ¿no? Que estabais viendo el otro día con Ricardo las gráficas. Yo si tengo, por ejemplo, un cable, que tiene una intensidad máxima, o que soporta una intensidad máxima de, no sé, 12 amperios en unas determinadas condiciones, yo tengo que poner una protección en cabecera que sea menor de 12 amperios de calibre, ¿vale? Menor o igual. Normalmente, como no coincide, va a ser menor. Yo un cable que tenga una intensidad máxima de 12, ¿cómo lo protejo? Con un automático, un interruptor automático de calibre 10 amperios, ¿no? Ahí pondría uno de 10. Si tengo a lo mejor un cable que soporta 17, pues pongo el calibre 16. ¿Vale? Siempre el calibre de la protección más bajo. ¿Qué es lo que hace la protección? La protección tiene un relé térmico que cuando llega a 16 amperios o más, lo que hace es cortar. Bueno, a 16 no debería de cortar si es de calibre 16. Tendría que cortar a partir de 16. Si tengo 17, por ejemplo, en el de 16, pues te va a tardar unos minutos en cortar. A medida que la intensidad va aumentando, cada vez el tiempo de respuesta de la protección es más rápido. Las protecciones térmicas se llaman protecciones de tiempo inverso. Cuanto mayor es la sobrecarga, más rápido salta la protección, siempre. Bueno, esto es lo que os viene a contar por aquí el libro, ¿no? Estas intensidades que son más grandes de lo que yo desearía, de lo que puedo meterle al cable, pueden ser a su vez de dos tipos. Tengo sobreintensidades que llamo sobrecargas y otro tipo de sobreintensidades que llamo cortocircuitos. Tengo por un lado sobrecargas. ¿Sabéis la diferencia entre las dos? Los dos son sobreintensidades, ¿eh? Son intensidades más elevadas de lo normal. ¿Qué es una sobrecarga? Venga, a ver si lo sabéis o lo podéis intuir.
Se pueden distinguir por diferentes criterios, por el valor de intensidad que yo tengo, por la causa. Las causas de una sobrecarga suelen ser diferentes a las causas de un cortocircuito. En principio podríamos decir, en una primera división, que las sobrecargas son más pequeñas, son intensidades grandes, pero más pequeñas que la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Más pequeñas que el cortocircuito. Las del cortocircuito serían las intensidades sobre intensidades muy elevadas. ¿Dónde está el límite? Porque eso es una definición con palabras que no es precisa. Bueno, eso depende de la protección que yo le ponga. Normalmente el límite va a estar entre la sobrecarga y el cortocircuito entre 3 y 5 veces la intensidad nominal de la instalación que yo estoy protegiendo. ¿Vale? Ese es el límite. Si tengo, por ejemplo, 6 veces la intensidad nominal, imaginaos que tengo una protección de 10 amperios y tengo una intensidad de sobrecarga de 6 veces la intensidad nominal, esto sería 60 amperios, ¿no? Esto sería una intensidad que ya consideramos dentro de lo que sería intensidad de cortocircuito. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, una sobrecarga de 2 veces la intensidad nominal, 20 amperios, esto normalmente se considera una sobrecarga. ¿Vale? Eso sería un primer criterio para poder distinguir una sobrecarga de un cortocircuito. Realmente la diferencia está en las causas. ¿Vale? Una sobrecarga, bueno, empezamos por el cortocircuito. Un cortocircuito se produce cuando cuando se unen dos conductores de diferente polaridad mediante una resistencia muy pequeña. ¿Vale? Eso es un cortocircuito. Si yo tengo intensidad, según la ley de ion tensión partido de resistencia, y yo pongo aquí abajo una resistencia muy pequeña, ¿qué pasa con esto? Que sube, ¿no? Eso es un cortocircuito. Si yo cojo un cable y lo pelo por los dos extremos y lo meto en el enchufe, la resistencia de ese cable, pues si aplicáis esta fórmula, os va a salir que es ridícula. Longitud 0,1 metros, sección 1,5 milímetros cuadrados y resistividad del cobre 0,017. Si alguien hace la cuenta rápido, veréis una resistencia de 0,0 algo, muy pequeña. Lo que hago es un cortocircuito. Haciendo una cuenta así muy bruta que no es real, pero imaginaos que tenéis 230 voltios y aquí le pongo 0,01 ohmios de resistencia. ¿Cuánto da esto? $23.000 amperios, ¿no? He hecho bien la cuenta todo esto. Si estoy multiplicando por 100. Esto no es real, ¿eh? Esto no es real porque la tensión... La tensión cuando yo tengo un cortocircuito se va a reducir, no va a ser 230. De hecho, los catálogos, por ejemplo, que os calculan las intensidades de cortocircuito, la estiman en un 80% de la nominal, porque cuando yo tengo un cortocircuito en intensidad muy elevada, el cable de alguna manera hace que se pierda tensión, ¿no? Por la resistencia que tiene. Es como un circuito serie de resistencia. Al tener una intensidad muy elevada, la resistencia del cable hace de limitación de la corriente de cortocircuito. Entonces esa tensión también se reduce, la que llega al punto del cortocircuito. Pero por tener una idea un poco burda, un poco bruta, es una burrada de intensidad, ¿no? Eso es un cortocircuito. En la realidad de los cortocircuitos, la resistencia que yo tengo en el cable del conductor, tanto del de ida como el de vuelta, hacen de limitación, ¿no? Aquí es donde yo haría el cortocircuito. En realidad la fórmula que yo tendría que aplicar sería 2 pi r 2 kΩ, 1 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 ×
los 230 aquí, en el origen de la instalación, pero tendría que poner la resistencia más 2 veces la resistencia del conductor, con lo cual en la práctica ya no serían 23.000, sino que sería mucho más pequeña. 23.000 podría tener, por ejemplo, es un valor hasta los 25.000 en los transformadores de distribución, es el valor que puedo tener en sus bornes de salida de cortocircuito. Si yo abro el centro de transformación y voy con una pieza metálica, ponte que estoy un poco... Ese día voy a trabajar y estoy un poco dormido, un poco ofuscado. Y me meto en la celda sin las medidas de seguridad adecuadas. Y meto una herramienta y por error toco fase y neutro, ahí tengo 230 voltios en la salida, digo en los bornes de salida de transformador. La intensidad que yo podría provocar sería seguramente algo cercano a ese valor de ahí. Vale. Con lo cual sería la última tontería que haría en mi vida. El zambombazo que te pega es como una explosión. 23.000 amperios pasando por la herramienta a la vez, que además estás sujetando tú. El calor que se libera, el fogonazo que te pega, te quedas en el sitio. Si yo hago eso mismo aquí en el enchufe, metiendo un cable pelado, no voy a tener 23.000. Aquí en el taller tenemos pues algo más cercano a 200, no sé, y pico. 200 amperios. ¿Por qué tengo menos intensidad de cortocircuito y tanta intensidad de cortocircuito menos? Porque entre el cortocircuito, el punto donde lo hago, y la alimentación que es el centro de transformación, tengo aquí un montón de resistencia, tengo un montón de cables, ¿no? Los cables que van a la mesa, que van hasta ahí, una línea de aquí que va al cuadro de allá del taller sube otro cable arriba al cuadro principal que está encima donde el teatro, encima donde el teatro salen otras líneas así hasta llegar al centro de transformación que está ahí en el borde del colegio. Hay un montón de conductor de longitud, de conductor de cobre que me limita la intensidad. Bueno, ¿se entiende esto o me estoy enrollando mucho y no? Sobrecarga, una intensidad más grande de lo que desearíamos para la instalación o de lo que puede pasar por la instalación, pero no muy grande. Cortocircuito, intensidades más elevadas. Al final lo que es sobrecarga o cortocircuito os lo va a marcar la protección. No voy a llegar a explicarlo hoy, era lo que os estaba explicando el otro día Ricardo, ¿no? Cuando tenéis una protección, luego el próximo día lo explico con detalle. La curva hace algo así, ¿no? Bueno, la curva, que son dos curvas en realidad. El fabricante os da un margen, este margen de aquí en medio es el margen en el cual actúa, ¿no? Aquí sabes, en esta zona, sabes que no actúa y en esta zona de arriba es cuando ya cortó seguro. Si yo quiero saber para una determinada intensidad el tiempo de actuación, subo aquí, aquí corto con la primera, aquí corto con la segunda y si me voy hacia la izquierda, este eje que está con tiempos os da el tiempo de respuesta, ¿vale? Por debajo de la línea no saltó, entre las dos líneas es una zona de incertidumbre en la que probablemente saltará y por encima seguro que ya actuó. Si tienes un tiempo mínimo y un tiempo máximo, un margen de tiempos en el cual actuará. Bueno, pues el margen de cortocircuito son estas dos líneas de aquí hacia la derecha, esto van a ser corrientes de cortocircuito y de esta primera línea hacia la izquierda, eso van a ser sobrecargas. Este tiempo de respuesta de la parte de cortocircuito, 0,01 segundos. ¿Vale? Cuando tengo un corto, la protección tiene que actuar de una manera muy veloz para que el cable no se me queme, porque puede dar tiempo a que el cable se queme si yo no corto de manera muy rápida ese cortocircuito. Y los cables se pueden quemar y se pueden llegar a destruir completamente, ¿eh? Por ejemplo, un rayo, cuando una instalación se te mete un rayo por una instalación que está alimentada en una red aérea y no esté debidamente protegida, se te mete un rayo por los cables, te puede llegar a destruir, a volatilizar el cable. Lo que puedes encontrar en el tubo será pequeños restos de aislamiento y pequeños restos del cobre del cable. O sea, no te queda ni cable siquiera. Se llega a volatilizar completamente si la intensidad es suficientemente grande. El metal se funde, tiene una temperatura de fusión alta, pero superada ahí el metal se funde. Bueno, esto entraremos el próximo día en detalle. Lo que sí nos dice el reglamento, ya sea sobrecarga de cortocircuito, que yo tengo que proteger obligatoriamente.
¿Vale? De ahí que, al igual que en las instalaciones de vivienda, yo tenga que poner una serie de protecciones. Para mí esas protecciones van a ser principalmente dos, bueno, tres. Vamos a hablar de protecciones contra sobrecarga, o como protección contra sobrecarga tendremos el relé térmico. Este es casi específico de los motores. Luego tendremos, lógicamente, protecciones magnetotérmicas, igual que en una vivienda. Respecto a sobrecarga sería la parte térmica de esa protección, claro. Y luego contra cortocircuito tengo los fusibles, que aquí sí que se utilizan mucho, no así en las viviendas, pero aquí sí, que se utilizan para proteger motores sobre todo. Contra cortocircuito, los fusibles protegen también contra sobrecarga, pero son mucha mejor protección contra cortocircuito que contra sobrecarga. Contra sobrecarga suelen resultar lentos. De hecho, además nosotros, los fusibles que utilizamos en una instalación industrial son deliberadamente lentos para que con una sobrecarga no se fundan. ¿Vale? Es decir, en una sobrecarga necesitaríamos horas para conseguir fundir el fusible. Son más lentos que la protección térmica de un magnetotérmico o del relé térmico. Y luego utilizamos también, lógicamente, pues protecciones magnetotérmicas. En este caso la parte magnética, ¿vale? Que es en la curva que estábamos poniendo hace un momento, la parte térmica es esta parte más elevada, más lenta, esta parte de aquí, esta parte sería la parte térmica y esta parte de aquí abajo, esto sería la parte magnética, ¿vale? Próximo día comentamos cómo son por dentro esas protecciones. Os traigo unos que hay ahí transparentes para que veáis físicamente cómo son, cómo se construyen. Venga, preguntas. Vuelvo a decir lo que dije ayer, os estoy dando mucha información en poco tiempo. Esto lo estoy grabando igual que grabé el de ayer. De ayer no lo subí, pero lo subiré hoy, ¿vale? El vídeo. Para que lo podáis ver en Navidades, le echáis un vistacín. Día que no tengáis nada mejor que hacer, que va a ser difícil, le echáis un vistazo a esto. ¿Vale? Será probable que tengáis cosas mejores, pero bueno, por si se diese el caso.